Habíamos quedado antes en que la Biblia es la palabra inspirada de Dios plenariamente y que Dios habla a cada uno de nosotros y a su pueblo por medio de su palabra. Creo que no hace falta volver a tocar ningún concepto de esos porque están claramente establecidos en la palabra. Por tanto, avanzamos hacia lo que tiene que ver con la crisis que se produce en relación con nuestra posición y la palabra. El texto que leí al principio dice el profeta, dice Dios por medio del profeta: les escribí las grandezas de mi ley. ¿Creéis que la Biblia es la ley de Dios? ¿Seguro? ¿Creéis que es grande porque es de Dios? También. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con la Biblia? Puedo aceptarla sin condiciones, vincularme a ella, predicarla, estudiarla, escudriñarla, aplicarla a mi vida, o puedo mantenerla al margen de mi vida. Aquel pueblo decía: Dios la considera mi palabra, las grandezas de mi ley, las consideran como cosa extraña, es decir, cosa desconocida, cosa de poco valor, cosa sin importancia. Seguro que no hay nadie esta noche en este lugar que diga que para él la Biblia tiene poca importancia. Estoy seguro que estoy delante de un auditorio de profundos creyentes en la Biblia. ¿Auténticos? ¿Qué es la Biblia para ti? La palabra de Dios, ¿la conoces? ¿La estudias? ¿La interpretas? La primera demanda que el texto produce cuando te acercas a él es que necesitamos predicar la palabra. No es algo nuevo. El apóstol Pablo escribe la carta segunda a Timoteo, es la despedida del apóstol. Es la despedida de su ministerio y la despedida de su amigo. Y en el capítulo 4 de esa carta segunda, versículos 1 y 2, dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Tienes que predicar la palabra. La escritura tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada, tiene que ser conducido el pueblo de Dios a la palabra. ¿A cuánto de la palabra? A toda la palabra. Si tú crees que toda la Escritura es inspirada por Dios, no te queda más opción que predicar toda la Escritura. El apóstol Pablo decía que él no rehusaba de anunciaros cuánto del consejo de Dios, todo el consejo de Dios. El ejemplo de una iglesia orientada a la palabra trae como consecuencia una iglesia dinámica, una iglesia evangelizadora y una iglesia que cumple la misión. Ahí tienes Antioquía. La iglesia de Antioquía estaba, Pablo y Bernabé estuvieron vinculados con aquella iglesia, y dice el texto bíblico que se reunieron, se congregaron durante un año. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a muchos. Luego, la iglesia no puede perder el tiempo en ministerios superficiales. La iglesia no puede hacer perder el tiempo a los creyentes que vienen a escuchar la palabra de Dios en cosas más o menos superficiales, reiterativas, una y otra vez. Hay personas que creen que la Biblia es la norma legal para la conducta y por tanto hay que utilizar permanentemente situaciones, yo diría, drásticas, exhortaciones, ¿cómo diría yo?, violentas casi frente a la congregación. Me decían hoy una frase que la aprendí en Paraguay: vamos a dar palo santo. La iglesia necesita ser alentada, mucho más que reprendida. Si tú quieres que la iglesia funcione, predica gracia y amor, no prediques ley. Lo dice Pablo. Hay personas que creen que lo que tiene que oír el creyente es un continuo no, no, no. Eso no es Biblia. Eso es norma y no es Biblia, es ley. No ley divina, ley humana. La iglesia necesita el aliento de la palabra y hemos de llevar la iglesia a la palabra, predicando toda la Biblia. Voy a poneros un ejemplo. Imagínate que vamos a comenzar la exposición del Evangelio según Mateo. ¿Te interesa? Vamos a predicar Mateo. ¿Por qué capítulo empiezas? ¿Por el 1? No. ¿Qué es eso de la genealogía de Jesucristo? Eso no, vamos a empezar por el 2.
Cuando tú no predicas la genealogía de Cristo, eliminas por lo menos 3 grandes cosas que necesitas para entender el Evangelio. Una de ellas es la vinculación de Cristo con los gentiles. De manera que en la genealogía de Jesucristo aparecen los nombres de 4 mujeres, ¿o no? Si tú preguntas al sector legalista qué son las características de esas mujeres, ¿sabes lo que te van a decir? Son 4 mujeres pecadoras. Betsabé, en fin, ya sabéis cuáles son los nombres, Tamar, tal. ¿Y los hombres que están en la genealogía no son pecadores? Solo esas 4. Vaya grupo de elementos que hay entre los hombres de la genealogía de Jesús. La vinculación de esas 4 mujeres es que las 4 son gentiles. Por tanto, el Hijo de Dios está vinculado al pueblo de Israel y está vinculado a los gentiles. Tienes que predicar eso. Tienes que predicar la genealogía de Cristo, que es esencialmente una genealogía de gracia. Dios actuando y resolviendo problemas que se generan por la condición de los hombres y haciéndolos superar, como es el caso de la maldición sobre Jeconías, que impediría que Jesucristo, humanamente hablando, fuese el heredero del trono de David, porque ninguno de la descendencia de Jeconías se sentaría en el trono de David. Y Dios cambia, soluciona, supera esa situación mediante el complemento de la genealogía de Lucas, en donde el descenso, el ascenso de Cristo hasta David se produce por Natán y no por Salomón. Tienes que estudiar la Biblia. ¿Cuántas congregaciones han escuchado una exposición bíblica del Cantar de los Cantares? Es un libro que no se lee. Cuando se lee se alegoriza. Pues no es así. ¿Cuántas personas con la bíblica se leen? No digas que crees en la inspiración de la Biblia si como líder en tu iglesia no colocas la Biblia en el púlpito. No podemos permitir que el pueblo de Dios sea conducido a otra cosa que no sea bíblica. En segundo lugar, la demanda bíblica es interpretar la Biblia. ¿Qué es interpretar? Es darle significado a una palabra. Todos los libros, toda la literatura producida en el mundo necesita una interpretación. Yo no sé si aquí en Paraguay los jóvenes leéis el Quijote. ¿Leéis el Quijote? No, que va. Hace muchos años que no se lee. Si no leéis clásicos, no tendréis idioma. Nuestros jóvenes en España están en la edad o en el tiempo de la imagen y del dedo. Creo que la próxima generación de niños que nazcan tendrán el pulgar mucho mayor que el resto de los dedos, porque están siempre con las maquinitas y con los móviles. Yo me asombro de verlo, pero no se lee en donde no hay idioma. Pero tengo que leer el libro e interpretarlo. Hay cosas que dice ahí Cervantes, por ejemplo, en ese libro, que yo tengo que preguntarme qué significa, y tengo que ir a saber el significado de aquella palabra en el tiempo que la dijo y para quién lo dijo. No hace falta ir muy lejos, no vamos a los clásicos. Los que tenéis la Biblia antigua, la Reina Valera del 25 o del 1905, hay 2 ediciones por ahí, leeréis un versículo que dice: sea vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Qué es eso? ¿Qué es conversar? ¿Hablar? Pues no, señor. Significa estilo de vida. Por tanto, lo que dice el versículo en nuestra versión es: sea vuestro comportamiento honesto entre los gentiles. Tengo que preguntarme cuál es el significado de esa palabra. Por tanto, tengo que interpretar la Biblia. Ahora, cuando yo voy a interpretar la Biblia, tengo 2 problemas que tienen que ver con la crisis de doctrina y con la crisis de la Biblia. Es decir, la crisis que yo produzco frente a la Biblia. Primer problema: quitar de la Biblia lo que no me interesa que diga. Eso era el estilo de los saduceos en tiempos de Jesús. El saduceo iba y se encontraba con que él tenía una serie de problemas morales, y lo mejor que podía hacer el saduceo era no pensar que había resurrección ni vida después de la vida. Sacamos eso de la Biblia y he resuelto mi problema personal.
Eso es lo que hoy en día yo llamaría, en un lenguaje muy actualizado, llamaría el liberalismo. Es decir, la Biblia, dicen los liberales, contiene la palabra de Dios, pero no toda ella es palabra de Dios. Tenemos que quitar de la Biblia el mito bíblico para sintetizar lo que realmente es de Dios. Y cuando tú sigues por ese camino, resulta que la Biblia queda al arbitrio del intérprete y no a la voluntad de Dios. Ojo con esto, por favor. Hay versiones de nuestras Biblias que traen una serie de notas. Claro, alguien me dirá, las notas no son Biblias, no son inspiradas. Por supuesto que no. Ni las notas ni los signos no son inspirados. Lo único inspirado es la palabra de Dios. Pero cuando yo voy a esas notas me encuentro cosas tremendas. Por ejemplo, hay una introducción al Pentateuco que dice: el Pentateuco, en el Pentateuco aparece inicialmente la figura de Moisés. Luego, Moisés no escribió el Pentateuco. Entonces, ¿quién lo escribió? Cuando voy al libro de Eclesiastés, me dicen: no lo escribió Salomón. Yo pregunto: ¿quién lo escribió? La epístola a los Corintios es un conjunto de normas, pero no la escribió Pablo. Bueno, dejémoslos a ellos. Quiero decirte que cuando tú sacas algo de la Biblia, estás atentando directamente contra el autor, que es Dios. ¿Lo entiendes? Pero ese problema, que es grave, tiene otro paralelo que es idéntico y de la misma o tal vez de mayor gravedad, que es añadir a la Biblia. Ahí tienen los fariseos de los tiempos de Cristo. Los fariseos no les bastaba con la Biblia, tenían que añadir a la Biblia lo que ellos llamaban la tradición de los ancianos. Los ancianos de Israel, la tradición de los ancianos era un sistema codificado casi de la Biblia. Habían establecido los mandamientos, los habían agrupados en mandamientos positivos y en mandamiento negativo, etcétera, etcétera. Y habían llegado a una estructura académica de la palabra de Dios que es la que enseñaban al pueblo, simplemente letra fría. Ahora, los intérpretes, los ancianos, habían añadido tradiciones. Por ejemplo, la Biblia decía que se podía recoger en el sembrado, en los sembrados, cuando alguien tenía hambre podía entrar a un sembrado, tomar grano o lo que fuese con su mano, no segar el campo al vecino, por supuesto, y podía comer. Y vienen los discípulos y hacen eso el sábado porque tienen hambre. Y los fariseos vienen y dicen a los discípulos: estáis cometiendo una ilegalidad porque trabajáis el sábado. ¿Dónde está eso? Los fariseos decían que antes de comer había que lavar muchas veces las manos. ¿Dónde está eso? Enseñanzas equivocadas en la interpretación de la Biblia. Ellos añadían. Y cuando se ponía en cuestión ¿qué es lo que vale? ¿La tradición de los ancianos o la Biblia? Vale la tradición de los ancianos. Lamentablemente, estos fariseos que añaden son una especie en extinción que no se ha extinguido. De manera que muchas veces al pueblo de Dios se le está enseñando tradiciones y no Biblia. Y se generan serios problemas por las tradiciones que enseñamos con autoridad doctrinal. Estamos enseñando costumbres, formas, y cuando alguien cuestiona este asunto y dice: ¿por qué hacemos esto así? ¿Cuál es la respuesta que recibes? Porque siempre se hizo así. Eso no es correcto. ¿Sabes por qué? Porque todo aquello que no descanse en la autoridad de la Biblia no tiene ninguna autoridad, ni en la Iglesia, ni en la vida del creyente. Es necesario que los líderes, que las personas que predican la palabra, hagan una profunda reflexión sobre qué cosa es lo que la Biblia dice y qué cosa es lo que yo quiero que la Biblia diga. Es necesario volver sin condiciones a la Escritura, analizar todo lo que nosotros estamos practicando y enseñando para ver si coincide plenamente con la palabra de Dios. Y si no coincide con la Biblia, en el nombre del Señor, tíralo fuera. Porque esclavizas al pueblo de Dios enseñando con la autoridad bíblica lo que es autoridad de hombres y no tiene ningún sentido personal de ser mantenido.
Las grandes divisiones, las grandes escisiones, los grandes problemas de la Iglesia en nuestro día es crisis por añadir a la palabra lo que nosotros queremos añadir. Alguien me va a decir, ¿tú estás cuestionando entonces la Biblia? No, en absoluto. ¿Tú crees que toda la Biblia es doctrina? Por supuesto que sí. Quiero deciros que a medida que avanza el tiempo soy cada vez más conservador en doctrina. Quiero deciros que yo creo profundamente que desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 todo lo que hay en la Biblia es doctrina. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No cuestiones eso, por favor, la Biblia es doctrina. Pero quiero decirte que hay doctrina fundamental y doctrina general. No principal y secundaria. Fundamental y general. Yo no puedo permitir bajo ningún concepto que alguien cuestione que Cristo va a venir. Eso es doctrina fundamental. Pero puedo tolerar que alguien piense que va a venir antes de la tribulación, o en el medio de la tribulación, o después de la tribulación. Yo creo que antes, pero esa es mi creencia personal. Los problemas, las escisiones en la Iglesia no se producen por doctrina fundamental, se están produciendo por doctrina general. Algo más grave. Cuando los maestros en la Iglesia no tienen capacidad suficiente para enseñar la palabra, se producen discusiones por formas, ni siquiera por doctrina general. Esto está marcando una tragedia espiritual en muchas iglesias y en muchos lugares. Hay iglesias que están en extinción, porque lo que están manteniendo son formas y sistemas, pero no palabra de Dios. Tenemos que reflexionar sobre esto. Esta es una grave crisis espiritual y me lleva a una solución. La enseñanza en la Iglesia no está en manos de cualquiera. Está en manos, dice la Escritura, de pastores y maestros. Hombres, personas capacitadas por el Espíritu Santo para ser instrumentos de formación en la congregación. ¿Todos tienen que estudiar la Biblia? Por supuesto que sí. No hay duda ninguna. No hay ningún maestro que salga maestro sin estudiar. Lo cual quiere decir que la Iglesia tiene que recuperar urgentemente el mandato apostólico que dice: lo que has oído delante de mí, en presencia de muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos, capaces, para enseñar también a otros. La capacitación la da el don. Él tiene que estudiar. La Iglesia tiene que estar buscando la capacitación de personas a quienes Dios llama a enseñar porque los ha capacitado, y enviarlos a donde sea necesario para que conozcan la Biblia profundamente y sean los que enseñen a la siguiente generación. No en formas, ni en sistemas, ni en costumbres, ni en tradiciones, sino en Biblia. Quiero deciros esta noche, quiero poner delante de vosotros el tremendo desafío, queridos hermanos. Volvamos a la Biblia sin condiciones y prediquemos solo lo que dice Dios en su palabra. La Biblia marca distinción en la Iglesia. Una iglesia conducida a la Biblia es una iglesia que vive en la gracia, que vive en el amor, que vive en la restauración. Hay hermanos que toman la Biblia para buscar permanentemente con la Biblia faltas en otros hermanos. Acusarlos de esas faltas, disciplinarlos, que disciplina muchas veces es simple castigo por un pecado que ya llevó Cristo a la cruz, y no hay posibilidad de restauración. Estas personas no han entendido nada el mensaje de la Biblia. Porque cuando yo voy a Gálatas, leo estas palabras de parte de Pablo: si alguno fuese encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, disciplinadle seriamente, ¿no? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Hay cientos de jóvenes en el mundo porque han sido, entre comillas, disciplinados y no han tenido a nadie que los fuese para restaurar.
hay problemas que tú crees que es un problema de alguien, acusas a esa persona, juzgas a la persona, sentencias a la persona, pero no restauras al creyente. No hay ministerio más importante en una iglesia que lo que nosotros llamamos en nuestra iglesia la oveja 100. Tenemos un programa para eso. Ora por los que estaban y no están. Busca a los que han tropezado y han caído. No eres tú el salvador de ellos, eres su hermano que los apoyas para avanzar un paso más en la gracia. Mis amados hermanos, toda disciplina bíblica que no está orientada a la restauración del creyente no es disciplina, es castigo. Toda acusación de una vida para ponerlo al margen de la congregación porque ha hecho algo que a nosotros no nos gusta, eso es pecado. El creyente, la iglesia que descansa en Biblia, que vive la Biblia, busca al caído, restaura al caído, alienta al caído, conduce al caído. Quiero deciros con la autoridad de la palabra de Dios, la iglesia no va a moverse nada en compromiso si no pones la gracia en el púlpito de la iglesia. Lo dice Pablo. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. No vas a tener ningún compromiso en la iglesia, no vas a mover la iglesia en una dirección de compromiso cristiano si no pones la gracia y la cruz en el púlpito de la iglesia. Puedes decir al pueblo de Dios lo que tú quieras, no se va a mover, porque solo el amor de Cristo lo impacta. Si el amor de Cristo no cambia una vida, no hay nada que la haga cambiar. ¿Cuántas veces vienes a la congregación con muchas cargas? Yo tengo muchísimo respeto cuando veo un auditorio como este. Cuando yo estoy el domingo por la mañana en mi iglesia y veo el local lleno, sé que muchos de esos han estado llorando por la semana. Sé que muchos han venido con profundas cargas espirituales. No puedo golpear a ese rebaño, tengo que alentarlo. No puedo golpear al pueblo de Dios por dos razones: porque no es mío, es de Dios, y porque Dios me encomienda gracia y no golpes. Te pongo un ejemplo. Imagínate un hombre que está con sus problemas laborales. Hay muchos, ¿no? Sí, hay muchos. Con sus crisis financieras, con sus problemas familiares. Y el domingo por la mañana este hermano querido se levanta y dice al Señor en oración: Padre querido, necesito aliento, dame gracia esta mañana. Y viene a la iglesia y se sienta. Y el pastor de la iglesia, el predicador de la iglesia, el anciano de la iglesia, no sé quién, se levanta con celo santo ese día. Y toma la vara y el cayado. La vara para tirarle a la oveja y el cayado para estrangularla. Y cuando tú sales de la reunión dices: vaya exhortación. Sales con protuberancias por todos lados porque te han dado una buena. Y ese pobre hombre que dice: dame algo, Señor, sale con los problemas que traía y los golpes que recibió. No te extrañe que el domingo no venga al culto. Yo no iría. Yo miro los niños, los adolescentes, a quienes se les prohíbe en algunos lugares, no sé si aquí ocurre, que practiquen deporte el domingo, porque es pecado. Yo veo pobres muchachos en algunos lugares que vienen al culto el domingo por la mañana con un calor sofocante que no hay animal que aguante, con corbata, saco y corbata, porque ese es el uniforme para venir al culto. Ley, normas, sistema. No te extrañe que cuando puedan se vayan y no vuelvan. Eso no es Biblia.
El Cristo de la Biblia es un Cristo social. No está metido permanentemente en la sinagoga, está sentado con los publicanos en la plaza. Participa en fiestas sociales de su tiempo. Y tiene un mensaje fresco, tan fresco, que impacta a la sociedad. La Iglesia es a veces una burbuja ajena a la sociedad. Y lo que tenemos es que tener un mensaje que sintonice con la sociedad de nuestros días. Mirad, mis queridos hermanos, predicar un sistema de hace 100 años ya ha pasado, no sirve para nada. Tenemos que sintonizar con el momento actual de la Iglesia. Llegar a la sociedad de hoy con el mensaje que la sociedad necesita y dejarnos de historias que lo único que hacen es destruir la obra de Dios y el poder del Espíritu Santo. La palabra santifica al creyente. Contaba una anécdota estos días, no sé si fue en Posadas o donde fue, voy a repetirla. Los de Posadas que la escuchen 2 veces. Vosotros sabéis que yo soy, algunos sabéis que yo soy la 5ª generación de evangélicos en España. Mi tatarabuelo era evangélico. Bueno. Mi abuelo fue un hombre dedicado a pleno tiempo a la obra por 25 años. Mi padre, anciano en una iglesia. Conozco bien lo que es la iglesia. Y yo, por la gracia de Dios, llevo 28 años en el pastorado de la misma iglesia. Yo la conozco bien y ella me conoce bien. Por eso nos llevamos tan bien. Cuando yo era un niño pequeño, había prohibiciones expresas de graves pecados. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, no se podía ir a una cafetería. ¿Por qué? Porque era el mundo. Vaya. Hoy hay una reunión de líderes en la ciudad y como la ciudad está muy congestionada, hay mucho tráfico, hay muchos problemas para ir a alguna iglesia. ¿Dónde nos reunimos? En una cafetería. En las afueras, donde hay buen aparcamiento. ¿Qué ha cambiado? ¿La cafetería o el mundo? Ha cambiado el concepto. En mi tiempo había otras cosas también muy graves. En nuestra ciudad hay un festival todos los años de fuegos artificiales. Un día salía de la reunión y le dije a mi padre, yo era un niño pequeño, y le dije a mi padre, papá, ¿me llevas a ver los fuegos? Y mi padre me miró desde allá arriba lleno de solemnidad y me dijo, no. Y claro, como niño, ¿qué le dije a mi padre? ¿Por qué? ¿Y qué me respondió mi padre? Porque son cosas del mundo. Yo dije, ¿qué es esto de mundo? A las 11 menos cuarto de la noche llaman a la puerta de mi casa. Era el pastor de la iglesia. Casualmente, yo tuve una bendición con ese hombre tremendo, siempre escuchaba mis problemas. Casualmente escuchó aquella conversación y dijo a las 11 menos cuarto de la noche, mi padre se llamaba Manuel, le llamaba Manolo, muy típico en España, le dijo, Manolo, ¿estás libre? Sí. ¿Podemos salir? El padre dijo, salí a las 11 menos cuarto. Sí. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a llevar al niño para que vea los fuegos. A mí se me cayó el esquema, a mi padre los ojos y a mí el esquema. Y yo fui entendiendo que el término mundo, el concepto mundo, no es cosas materiales, sino asuntos espirituales. Que Juan dice que el mundo es la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Eso es mundo. Y en cuanto a soberbia de la vida, hay una enorme arrogancia en nuestros medios, como si somos la mejor iglesia, la mejor doctrina y las mejores personas. Eso es arrogancia y es soberbia. Tenemos que ir a la Biblia, sin condiciones. ¿Cuál es mi responsabilidad? Podría seguir por ahí en adelante, pero voy a dejaros marchar con reflexión.
¿Cuál es mi responsabilidad? Primero, en el ámbito de la Iglesia, mi responsabilidad es enseñar la Biblia. Segundo, respetar la Biblia. Tercero, dejarme conducir por la Biblia. No te olvides que a veces nosotros enseñamos cosas y hacemos decir a la Biblia asuntos incorrectos. Voy a poneros un simple ejemplo. El domingo, cuando venimos al partimiento del pan, venimos a recordar qué cosa en el partimiento del pan. La muerte del Señor. ¿Sí? ¿Me puedes dar un solo versículo de la Biblia que lo diga? Si tú me das un versículo solo que diga que venimos a recordar la muerte, yo pido perdón delante del auditorio y cambio de opinión. Nunca habla de recordar, habla de proclamar. Muy distinto, ¿eh? Yo vengo al culto del partimiento del pan para proclamar que el muerto por mí vive. ¿Entiendes esto? Y la dinámica de culto cambia automáticamente. No es solamente el tema de la angustia vital y de las lágrimas y de quiero venir al culto de la mañana con el sentimiento profundo de que mi Señor murió por mí en una cruz y dio su vida y voy a llorar si es necesario, pero quiero proclamar en ese culto que Él vive y que estoy feliz y que proclamo su nombre y que canto alabanzas a su nombre con toda la fuerza de mis pulmones porque Él vive. Vuelve a la Biblia, por favor, te lo pido en el nombre del Señor. Estudia la palabra. Predica la palabra. Tenemos que recuperar la Biblia en el hogar. No se está enseñando Biblia a nuestros niños. No quiero decir que no le dejes ver al niño la televisión, por favor, ni muchísimo menos, porque es bueno también que vea algo de la televisión. Pero ¿estás contándole historias de la Biblia? ¿Estás llevándolo a la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia tú en casa? ¿Estás procurando generar interés, atención en el niño, llevarlo a la palabra de Dios para que controle su vida por la Escritura? Esto es un problema serio porque el niño tiene que ver que el control de la vida de su padre está en la Escritura. ¿Entiendes eso? Tú no puedes decirle al niño que tiene que amar a su madre si tú como marido no estás respetando a tu mujer. Si tú no estás volcado en una entrega incondicional a tu esposa, no tienes mensaje para tu hijo. Es necesario volver a la Biblia sin condiciones en el hogar. Que la Biblia controle cada decisión de la familia. Que cuando tu hijo te pregunte ¿cómo vamos a resolver esto?, le digas vamos a orar un momento y vamos a la Escritura. ¿Puedes hacerlo? La Biblia en el hogar. Tenemos que recuperar la Biblia en cada creyente. Solo lo vas a hacer cuando la voz de Dios sea tu delicia. ¿Recuerdas a David? Cuando dice, mi delicia, en tu ley medito, ¿qué? De día y de noche. Luego la delicia de David era la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios? Esto exige una decisión personal. Es a donde quiero llevaros ahora. Quiero invitaros esta noche a retornar a la Biblia. Quiero invitar a los líderes de las iglesias presentes aquí a volver a la Biblia sin condiciones. Quiero invitar a cada uno de los matrimonios presentes a poner la Biblia en vuestra dinámica de vida, leer la Biblia juntos, orar, obedecer la Escritura. Quiero pedir a cada uno de los miembros de los creyentes, hombres y mujeres presentes esta noche en este lugar, a una decisión personal por la palabra de Dios. A que digáis al Señor en un compromiso sencillo y sincero: Señor, quiero oírte,
en tu palabra desde ahora en adelante. Quiero obedecerte, quiero vivir para tu gloria, quiero estar pendiente de ti, vinculado a ti en la enseñanza de tu palabra. Quiero pedir a los predicadores que se limiten a una cosa: predica la Biblia. No tienes que levantar un altar a la doctrina y quemar el amor en ese altar, no tienes que hacerlo. No tienes que adorar la Biblia, tienes que adorar al Dios de la Biblia. No tienes que defender la Biblia, predícala, se defiende sola. Lleva la Biblia al púlpito y deja que el Espíritu de Dios actúe por medio de la palabra. ¿Quieres hacerlo? Esto exige pagar un precio alto. Cuando tú vuelves a la Biblia, tendrás problemas. Serás cuestionado, incluso dirán de ti lo que no es verdad. Serás acusado, pero quiero decirte que no hay bendición más grande que acostarte por la noche mirando los ojos de Jesús y diciendo: Señor, gracias, porque hoy he vivido conforme a tu palabra. ¿Qué te importa lo que otros dicen? Que lo digan. El problema no está en agradar a los hombres, está en agradar al Señor. Yo quiero pedirte que esta noche, si hay entre nosotros personas que quieren tomar esta decisión de volver a la Biblia sin condiciones, que lo hagan ahora. Que ahí donde tú estás, en el silencio de tu corazón, digas al Señor: Señor, cuenta conmigo, estoy dispuesto. Hay jóvenes que están a lo mejor pensando en estudiar la Biblia. Estudia la Biblia, por favor. A los líderes de las iglesias, ayudad a vuestros jóvenes a que estudien la palabra. Toma ahora una decisión personal y di al Señor: Señor, me escribiste las grandezas de tu ley, nunca más las voy a tener por cosa extraña. Yo pido al Dios de la gracia que esta reflexión sencilla, sincera esta noche, es mi convicción personal, toque vuestros corazones y vuestras vidas. Una iglesia fundada en la Biblia es una iglesia estable. Unos creyentes que conocen la Biblia son creyentes sólidos, que se mantienen en la doctrina de la palabra de Dios. Que Dios añada su bendición sobre nosotros y que este desafío bíblico sea respondido por cada uno conforme a nuestra necesidad, para nuestra bendición y para gloria de Dios. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros.
La Iglesia Cristiana Evangélica de la Maré Pequeña. ¿Quién es?